Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casa. Mi nombre es Joel Juárez, soy el profesor a cargo del área de anatomía. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la semana número 6 con respecto al sistema endocrino. Somos Elite Class. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema con respecto a la semana número 6 en relación al sistema endocrino. Entonces recuerda que tanto el sistema endocrino como el sistema nervioso se encargan sobre todo de regular las funciones corporales. No te olvides que estos dos se encuentran dentro de los grupos de los sistemas de coordinación, ¿no? De coordinación. Entonces, ¿por qué estos se encargan de regular? Ya que estos sistemas, para que puedan regular las funciones, van a necesitar sobre todo la acción de las sustancias químicas que van a secretar cada sistema. Recuerda, con respecto al sistema nervioso, para poder regular las funciones van a secretar unas sustancias químicas por las mismas neuronas, ¿no? Estas sustancias, ¿qué nombre reciben? Reciben el nombre de neurotransmisor. Y las sustancias secretadas por el tejido glandular van a recibir el nombre de hormonas. Entonces no te olvides, ¿qué es una hormona? Es una sustancia química, ¿no? Es una sustancia química. Entonces, estas hormonas, al ser sustancias químicas, se van a encontrar en bajas concentraciones. ¿En dónde? En la sangre, ¿no? Mayormente todas las hormonas circulan en la sangre. Ahora, no te olvides, el efecto que producen estas hormonas se van a acoplar sobre todo y van a actuar en glándulas, sobre todo en órganos blancos u órganos diana, ¿no? Es en donde la hormona llega, se une al receptor respectivo y va a desencadenar el efecto correspondiente, ¿no? Muy bien, entonces no te olvides que el efecto de cada hormona depende de su naturaleza química, ¿no? Vamos a encontrar hormonas de qué tipo, hormonas de tipo liposoluble, que son las que van a atravesar la membrana celular. Tenemos hormonas hidrosolubles, que son las hormonas que no van a poder atravesar la membrana bilipídica, ¿no? Por lo que ellos se van a acoplar directamente a los receptores que se encuentran alrededor de la membrana celular. Bueno, tenemos acá que con respecto a las hormonas, recuerda que estas hormonas van a tener un tipo de secreción muy diferente, ¿no? Primero tenemos a la secreción de qué tipo? Secreción de tipo autocrina. ¿Cómo es una secreción de tipo autocrina? Mira, como puedes observar, esta es una célula. Esta célula va a secretar sobre todo el componente químico denominado hormona. Estas hormonas van a actuar en los receptores de ella misma. Entonces, cuando la hormona es secretada por la misma célula, actúa en los mismos receptores de la misma célula, recibe el nombre de secreción autocrina, ¿no? Ejemplo, tienes a las denominadas interleucinas, ¿no? A las interleucinas, interleucina 2, interleucina 6, ¿no? Muy bien, la interleucina 6, interleucina 2, factor de necrosis tumoral. Muy bien, vamos con otra secreción hormonal. Tenemos acá lo siguiente. Tenemos dos hormonas, una hormona de tipo A y una hormona de tipo B. Recuerda que la hormona A va a secretar la sustancia química llamada hormona. Esta hormona, al salir al espacio, va a actuar en los receptores de las células que se encuentran cerca o las células que se encuentran al lado de ella. A este tipo de secreción se le llama secreción paracrina, para lado costado, ¿no? Muy bien, ahora, esta secreción que tú ves aquí, como ejemplo, vamos a tener sobre todo a las células secretadas por las células delta del páncreas, como cuáles. Tenemos a la somatostatina, ¿no? La somatostatina se une a los receptores de la célula alfa e inhibe la secreción de glucagón. O bien se puede unir a los receptores de las células beta e inhibe la secreción de insulina, ¿no? Ese es un ejemplo. Y por otro lado tenemos a la secreción más importante y la que mayor se encuentra presente en nuestro organismo. ¿La secreción de qué tipo? Endocrina, ¿no? ¿Y cómo es la secreción de tipo endocrino? Recuerda, la secreción de tipo endocrina va de la siguiente manera. Esta secreción me va a conformar una célula tipo A y una célula tipo C. Vamos a poner una célula tipo C. Ahora, esta célula va a secretar la sustancia química llamada hormona, ¿no? Ahora, esta hormona que sale va a utilizar como vía para llegar a su órgano blanco u órgano diana, va a utilizar la vía sanguínea, ¿no? Atraviesa las paredes de la vía sanguínea y eso lo va a utilizar como un corredor, ¿no? Utiliza como una vía hasta llegar ¿hacia dónde? Hasta llegar al órgano blanco u órgano diana, ¿no? Y ese órgano blanco, mira, como puedes observar, sale de la siguiente manera, ¿no?
sale de la siguiente manera, sigue su recorrido, 1, 2, 3, 4, entra a los vasos sanguíneos, este sigue su recorrido, va a salir, atraviesa la pared de los vasos sanguíneos y este a su vez se va a unir a los receptores de la célula correspondiente, ¿no? Entonces, este tipo de secreción en donde las hormonas se utilizan como vía sanguínea es la secreción de tipo endocrina. Secreción de tipo endocrina vamos a ver a continuación, chicoco. Muy bien, la gran mayoría de hormonas son de tipo endocrina. Entonces, recuerda, tenemos acá a la clasificación química de las hormonas. Recuerda que la clasificación química de las hormonas va de la siguiente manera. Primero, tenemos a las hormonas de qué tipo? Liposolubles. Estas hormonas liposolubles me indican que cuando la hormona o la sustancia química se encuentra en el torrente sanguíneo, esta, al entrar y llegar a su órgano blanco u órgano diana, igualito, atraviesa las paredes, sale hacia el espacio y al llegar a la célula, este va a atravesar la membrana lipídica. Y esta misma hormona puede actuar en los receptores que se encuentran en el citoplasma o en los receptores que se encuentran en el núcleo, ¿no? Y eso posteriormente va a desencadenar sobre todo la alteración de algunas proteínas, la síntesis proteica, y posteriormente ocasiona el efecto correspondiente, ¿no? Muy bien, entonces ejemplos de hormonas liposolubles. Vamos a tener lo siguiente: a las hormonas de tipo esteroidal. Recuerda que para producir hormonas esteroideas tenemos como precursor o como factor para producirlas el colesterol. Entonces tenemos de la siguiente manera. Vamos a mencionar el órgano y qué hormonas van a producir eso, ¿no? Primero tenemos a la corteza de las glándulas suprarrenales. La corteza de las glándulas suprarrenales secreta 3 hormonas. Por parte de la capa fascicular, el colesterol, que es la hormona más abundante que secreta sobre todo la glándula suprarrenal. Tenemos con respecto a la capa glomerular a la aldosterona, que tiene por función que la reabsorción de sodio, ¿no? Reabsorción de sodio. Tenemos por otro lado a la capa reticular, que me va a producir a las llamadas células sexuales, ¿no? A los andrógenos, y parte de ellas se van a transformar en pequeña cantidad en hormonas sexuales femeninas, ¿no? Como son los estrógenos, ¿no? Por otro lado, los riñones también van a producir hormonas sexuales, como cuáles: el calcitriol, que sobre todo se encarga de regular la homeostasis del calcio, ¿no? También tenemos otro punto muy importante con respecto a las gónadas. Si hablamos de los testículos van a producir una hormona de tipo esteroidea, ¿no? ¿Como cuál? La testosterona, ¿no? La testosterona. Y por otro lado, recuerda que por parte de los ovarios se van a producir la progesterona y los estrógenos, ¿no? Los estrógenos. Muy bien, esto con respecto a las hormonas de tipo esteroidea, ¿no? Recuerda que las hormonas esteroideas en mayor cantidad, sobre todo en el organismo, tienen a ocasionar efectos sobre todo adversos, como cuáles: incluso puede alterar la fisiología, ya sea tanto en el varón o en la mujer, ¿no? En el varón, el consumo excesivo de esteroides puede que los órganos, sobre todo los genitales, se encojan, ¿no? Puede que haya un encogimiento progresivo de la misma gónada, ¿no? También esto ocasiona que haya un aumento de la temperatura corporal, ¿no? ¿Por qué? Ya que esto lo que tiene como fin es ganar la masa muscular combinado con ciertas proteínas, ¿no? Ahora, otro punto a favor es que las cuerdas bucales en el varón se comienzan recuerda que son caras muy, muy gruesas y tienden a ocasionar una voz muy grave, pues esas tienden a ser más delgadas y agudizarla, ¿no? Pero también el consumo de esteroides, sobre todo, tiene a producir cambios, sobre todo en el comportamiento. Tiene una tendencia a que estas personas se comporten de forma agresiva, ¿no? De forma agresiva. Muy bien, pasamos a otro punto. Otras hormonas de tipo liposoluble son las llamadas tiroideas, ¿no? Estas hormonas tiroideas van a ser producidas por las glándulas tiroides, ¿no? Muy bien, entonces las glándulas tiroides, sobre todo las células foliculares, se encargan de producir la T3 y la T4. Estas hormonas sobre todo tienen muchas funciones, entre ellas aumentar el consumo de oxígeno. También son termorreguladores, incluso tienen tendencia a aumentar la temperatura corporal, ¿no? También se encargan de regular el metabolismo basal, ¿no? ¿Qué es el metabolismo basal? Es la mínima energía que necesita el cuerpo para poder realizar las funciones básicas, ¿no? Respiración, digestión, circulación, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos a otro componente, otra hormona que va a pertenecer al grupo de las hormonas liposolubles, ¿no? Recuerda que las hormonas de tipo gas
sobre todo el óxido nítrico, que van a ser producidas por las células endoteliales, tiene una mayor afinidad sobre todo en la vasodilatación, ¿no? Y en unas arterias sobre todo específicas, en las arterias silicinas, ¿no? El óxido nítrico, el llamado NO, tiene a dilatar las arterias silicinas, ocasionando. ¿Dónde se encuentran las arterias silicinas? Se encuentran sobre todo en el cuerpo cavernoso, que va a formar los cuerpos eréctiles del pene, ¿no? Si las vasodilata, las va a endurecer, esto posteriormente me va a originar la erección. Recuerda que el óxido nítrico lo podemos encontrar en estos fármacos milagrosos para personas que lo utilizan, ¿no? Cuando tienen disfunción eréctil, ¿no? El llamado sildenafil, ¿no? Entonces, este óxido nítrico tiene una mayor tendencia a vasodilatar las arterias, ocasionando la erección y la rigidez de los cuerpos cavernosos, ¿no? Muy bien, pasamos a otro punto. Tenemos a las hormonas de tipo hidrosolubles. Estas hormonas hidrosolubles se caracterizan de la siguiente forma. Estas hormonas van a pasar al torrente sanguíneo y al salir dentro de los vasos, al salir a través de los vasos, al llegar a su órgano diana, no van a poder atravesar la membrana lipídica, por lo que estas hormonas de tipo hidrosoluble van a actuar en los receptores que se encuentran alrededor de ella. Y así, a través de otros factores, van a poder desencadenar el efecto que corresponde a cada una de ellas. Muy bien. Primero, ¿qué hormonas liposolubles tenemos? Tenemos a las hormonas de tipo amina, ¿no? Recuerda, ten mucho cuidado, profesor. ¿Las hormonas tiroideas son aminas? Sí, son hormonas aminas de tipo liposoluble, ¿sí? No te olvides, ten mucho cuidado. Pero las hormonas hidrosolubles, estas aminas que te voy a mencionar son hormonas hidrosolubles. No te olvides, ten mucho cuidado con ese dato. Son hormonas hidrosolubles. Ahora, vamos con hormonas aminas o aminobiogénicas. Tenemos a las hormonas producidas por la médula suprarrenal. ¿Cuáles son ellas? Tenemos, no te olvides, justamente esa hormona que se activa en los momentos de miedo y de huida, la adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Tienes también a la catecolamina. Juntas, estas tres hormonas me van a formar la familia de las catecolaminas, ¿no? Muy bien, tenemos por otro lado la hormona que va a ser sintetizada por la glándula pineal, ¿no? Los pinealocitos. Tenemos a la melatonina. ¿Qué hace la melatonina? Recuerda que la melatonina sobre todo se activa cuando hay poca luz, ¿no? Cuando la persona, sobre todo cuando está en su cuarto durmiendo y hay bastante luz, no va a poder dormir. Pero ¿qué pasa si apaga? Solamente falta que no haya luz. ¿Para qué? Para que esta hormona comience a activarse y eso promueva el sueño, ¿no? También la melatonina se encarga de la glándula pineal, a través de otros factores, también se encargan de regular el ritmo circadiano, ¿no? Que son las funciones que realiza una persona a tal hora, ¿no? Por ejemplo, tú duermes a qué horas? A las 10 o 12, ¿no? Y te levantas a las 6. Muy bien, ese es tu reloj biológico, ¿no? Estudias a las 8, realizas no sé qué deporte. Pero ¿qué pasa si yo te mando a otro país? A Japón. Y mientras que acá son las 10 de la mañana, allá vamos a ponerse en el caso, son las 12 de la mañana, ¿no? O las 11 de la noche. Entonces, mientras acá está sobre todo, mientras que allá están durmiendo, tú a esa hora estás despierto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llega sobre todo el día? Si llega el día, entonces acá va a ser de noche. Entonces tu reloj biológico te va a indicar que descanses. Ese es el ritmo, el reloj biológico, ¿no? El reloj biológico o ritmo circadiano. Muy bien, por otro lado tenemos a las hormonas que van a ser producidas por los mastocitos. Tenemos a la histamina, ¿no? Entonces la histamina sobre todo se va a librar en procesos de alergia, ¿no? En los procesos de alergia. Entonces, hormona que promueve la alergia, histamina. ¿Quién es la hormona antialérgica? ¿No? Recuerda que van a haber otros procesos, como la alergia y la inflamación, lo va a promover la histamina, ¿no? Pero hay una hormona que es antiinflamatoria, y esa hormona antiinflamatoria viene a ser el cortisol. Vamos por otro lado, tenemos a la hormona que va a ser almacenada en las plaquetas y que es considerada como la hormona de la felicidad. ¿Quién es la hormona de la felicidad? La serotonina, ¿no? La serotonina. ¿En qué momento se activa la felicidad? En muchas situaciones. Cuando comes tu plato preferido, en momentos felices o cuando escuchas una canción que te gusta, ¿no? Entonces la serotonina también se va a librar. ¿En qué otros momentos? También en los encuentros sexuales, ¿no? En los encuentros sexuales se van a librar muchas hormonas, entre ellas la serotonina. ¿Quién tiene una mayor predisposición a librar serotonina? Las mujeres, ¿no? Vamos con otra clasificación de hormonas hidrosolubles. Tenemos acá a las hormonas de tipo peptídicas o proteicas, ¿no? Dentro de ellas tenemos a las hormonas hipofisiarias, ¿no?
a la hormona GH, a la hormona de crecimiento, hormona folículo estimulante, hormona estimulante de la tiroides, hormona estimulante de los melanocitos, tenemos a la hormona luteotrópica, ¿sí? O también llamada luteinizante, ¿no? Luteinizante. Ahora sí, por otro lado tenemos acá a la... ¿Qué hormonas del páncreas? Tenemos a la insulina, al glucagón, ¿sí? Tenemos a la insulina, al glucagón. ¿Qué más? Tenemos por otro lado las hormonas producidas por la glándula tiroides. En este caso tenemos a la calcitonina y por otro lado la hormona secretada por la glándula paratiroides. Tienes a la paratormona, ¿no? Ambas hormonas se encargan de regular la homeostasis mineral, ¿sí? Se encargan de regular la homeostasis mineral. Muy bien. Tenemos por otro lado otras hormonas producidas por ¿quién? La timopoietina y la timosina, ¿no? La timopoietina y la timosina. Por otro lado, tenemos otras hormonas del riñón, como ¿cuáles? La renina, ¿sí? Es una de las hormonas que se encarga de regular, sobre todo, la presión arterial, ¿no? Hormona producida por los riñones y que se encarga de regular la presión arterial. Tenemos acá a las hormonas, a la renina, ¿no? A la renina. Muy bien. Pasamos acá al siguiente punto. Tenemos a la glándula hipófisis. Muy bien, entonces tenemos acá que esta glándula también recibe los siguientes nombres, como cuáles. Es considerada como la glándula maestra, la glándula madre o la glándula hipofisiaria, ¿no? Glándula pituitaria también, ¿no? Muy bien, entonces no te olvides, ubicación. ¿Dónde se ubica esta glándula? Se ubica en la silla turca del hueso esfenoide. ¿Hueso qué forma tiene? Hueso en forma de murciélago o forma de mariposa o forma de cuña, ¿no? Ahora recuerda, esta glándula sobre todo tiene un peso aproximado de 0.4 gramos o 400 miligramos. En la mujer puede crecer debido a los embarazos que tiene a presentarse, ¿no? Mientras más embarazos tenga, la glándula hipófisis hipertrofia va creciendo un poco más. Muy bien, entonces recuerda que la glándula hipófisis se divide en dos porciones. Tienes uno a la hipófisis anterior o también llamada adenihipófisis. Tienes a la hipófisis posterior o también conocida como la neurohipófisis, ¿no? Como la neurohipófisis. Muy bien, entonces hablamos de la adenihipófisis. Como puedes observar, esta es la imagen de la adenihipófisis. De la hipófisis está ubicado en la silla turca del hueso esfenoides. Recuerda cuáles son las porciones de la adenihipófisis. Para comenzar, la hipófisis presenta tres porciones. La pars intermedia, que me va a producir una hormona llamada la MSH o la intermedina. También me va a producir otra hormona llamada la pars tuberalis. Esta pars tuberalis se encuentra en la parte superior y en la parte lateral, ¿no? Tenemos la más importante, la pars distalis. Esta pars distalis que se encuentra aquí, vamos a encontrar ciertas células que se encargan de producir las hormonas a continuación. Primero, tenemos a las células somatótropas, ¿no? Estas células somatótropas, ¿sí? Que están dentro de la clasificación de las células acidófilas, se encargan de producir a la hormona GH o hormona de crecimiento, ¿no? Esta hormona de crecimiento que se encuentra aquí en la pars distalis, esta es la pars distalis, chicoco, esta es la pars distalis, es la porción, la porción más grande de la adenihipófisis o porción distalis. Recuerda que esta hormona de crecimiento viene a ser la hormona que más va a ser secretada a nivel de la adenihipófisis, ¿no? A nivel de la adenihipófisis. ¿Cuáles son las funciones de la hormona de crecimiento? Mira, una de las funciones es que se encarga del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. También tiene un efecto hiperglicemiante. ¿Qué es el efecto hiperglicemiante? Tiene que aumentar los niveles de glucosa en la sangre. ¿Y cuántos son los niveles de glucosa en la sangre? ¿Te acuerdas, sí o no? Recuerda que la cantidad de glucosa en la sangre va desde los 80 hasta los 110 miligramos por decilitro, ¿no? Muy bien. Otra función es que también se encarga de dar, sobre todo, actúa en el cartílago de crecimiento, en la línea epifisiaria, se encarga de darle el crecimiento de huesos largos, pero en longitud, ¿no? En longitud. ¿Qué más? También se encarga de regular la masa muscular en adultos, ¿no? Entonces, también esta hormona de crecimiento, cuando está aumentada en los adultos, puede dar una especie de aumento de glucosa, ¿no? El llamado efecto diabetógeno, ¿no? Ahora sí, nos tenemos que enfocar en un punto muy importante. No te olvides.
Cuando la hormona, vamos a ponernos en los casos de pacientes, de algunos pacientes que vamos a mencionar las patologías a continuación. Primero, ¿qué pasa si hay una pequeña masa, un pequeño coágulo o un pequeño tumor? Los tumores hipoficiarios. Esos tumores hipoficiarios pueden estar adosados sobre todo en la par distalis. Y estas, al encontrarse adosadas, pueden ocasionar dos respuestas. O bien promueve a la producción de hormonas de crecimiento, o bien la inhibe o detiene su producción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si estos mismos tumores hipoficiarios ocasionan en el niño una hipersecreción y una acción inmediata de la hormona de crecimiento? Pues obviamente la respuesta va a ser que va a haber un crecimiento acelerado de huesos largos, es decir, va a tener un crecimiento en talla, ¿no? Incluso un niño de 12 años puede llegar a tener una talla aproximada por encima del 1,80 m o hasta 2 metros, ¿no? ¿Es beneficioso, profesor? Pues obviamente soy grande, voy a poder decirle todos son chatos. No, recuerda que mientras la persona tenga una talla un poco más de lo normal, esto va a ocasionar que muchos órganos trabajen más. ¿Como cuáles? Como el corazón, ¿no? Por eso que estas personas tienen tendencia a sufrir problemas a nivel cardíaco, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que trabajar más para poder pulsar la sangre a diferentes partes del cuerpo, ¿no? Muy bien, entonces cuando hay una hipersecreción de hormona de crecimiento en el niño, me va a producir el gigantismo, ¿no? El gigantismo. Por otro lado, ¿qué pasa si hay disminución en la secreción de la hormona de crecimiento? Si hay disminución, entonces me va a producir una débil o una disminución, sobre todo en los cartílagos de crecimiento, ¿no? Y esto que me va a ocasionar que la persona comience a tener una talla baja por encima del valor normal, ¿no? Me ocasiona enanismo, ¿no? Enanismo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el adulto? ¿Qué pasa en el adulto? En el adulto tienes que tener mucho cuidado. En el adulto, por lo normal, el cartílago de crecimiento se tiende a cerrar sobre todo o se tiende a calcificar dependiendo, ¿no? En la mujer de 16 a 18 y en el varón va desde los 18 hasta los 21 años. Ahora, ¿qué pasa después de los 25 o 30 años? Esta persona sufrió un golpe en la cabeza, ¿no? Un traumatismo. Ahora, esto posiblemente haya formado un coágulo y eso puede estar ocasionando sobre todo una hipersecreción de hormona de crecimiento. Pero esa hormona de crecimiento está buscando el lugar, que mayormente su lugar específico es a nivel del cartílago, es a nivel de la metáfisis. Ahora, al no haber metáfisis, al ver zona calcificada, entonces estos comienzan ¿a qué? Comienzan sobre todo a crecer, a darle una forma al hueso en crecimiento, pero ya no en longitud, sino en grosor. O sea, prácticamente los huesos largos van a comenzar a tener un crecimiento en grosor, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con ese tipo de paciente? Pues este paciente va a tener efecto, como la hormona de crecimiento tiene a tener un efecto hiperglicemiante, entonces esta persona comienza a tener un incremento anormal de la glucosa en la sangre, ¿no? O sea, un efecto hiperglicemiante. ¿Y esto puede ocasionar una posible diabetes? Claro, pero ¿qué tipo de diabetes? Una diabetes mellitus, ¿no? Una diabetes mellitus. Muy bien, vamos con otro punto, vamos con otra hormona producida sobre todo con la hormona folículo estimulante. Recuerda que la hormona folículo estimulante va a salir de las células gonadotrópicas. Entonces, esas gonadotrópicas van a producir la FSH, hormona estimulante, o también llamada gonadotropina A. ¿Cuál es la función de esta hormona? Recuerda que esta hormona se encarga de producir los siguientes efectos, ya sea en los varones o en las mujeres. En las mujeres, en las chicocas, produce la ovogénesis. ¿Y qué es la ovogénesis? La ovogénesis viene a ser la formación del folículo primordial, pasa a folículo primario y antecede al folículo secundario. Entonces, todo ese proceso evolutivo del folículo se le llama ovogénesis, ¿no? Muy bien, entonces esa misma ovogénesis tiene una tendencia a que el mismo folículo produzca una hormona. Entre ellas, ¿cuál es? La que va a presentar mayor incremento en la producción por parte del folículo primario, tenemos al estrógeno. Entonces va a haber un aumento de estrógeno por parte de la FSH, ¿no? Ahora, ¿qué hace en el varón? En el varón hace lo siguiente. La FSH, sobre todo, actúa en la célula germinal de los espermatozoides. Estamos hablando de la espermatogonia. Estimula los cambios de la división celular
desde la espermatogonia, que es la célula madre de los espermatozoides, me origina al espermatocito primario, que es una célula haploide. Este espermatocito primario se divide en dos células diferentes, o sea, en una primera meiosis, espermatocitos secundarios, y este también me va a provocar otra segunda meiosis, que me va a originar 4 células diferentes, ¿no?, de un espermatocito primario, que son las espermátidas, ¿no?, las espermátidas. Entonces, todo ese proceso, hasta la llegada sobre todo hasta el cambio evolutivo de los espermatozoides, recibe el nombre de espermatogénesis, ¿no? Todo eso prácticamente viene a ser la espermatogénesis, el cambio evolutivo y la división desde la espermatogonia a espermatozoides, ¿no?, a espermatozoides. Muy bien, entonces tenemos acá, por otro lado, que la hormona luteinizante, ¿sí?, la hormona luteinizante tiene a originar también cambios en la mujer, como cuáles. Tenemos acá a la ovulación. Recuerda que el término ovulación es un poco incorrecto, ¿no?, porque recuerda que la mujer no ovula, sino forma ovocitos secundarios. Cuando llega al folículo, a la etapa de folículo ya secundario, sobre todo folículo secundario primario, entonces la LH comienza a ser secretada por la glándula hipófisis. Esta LH actúa ¿en dónde? Esta LH actúa en los ovarios, y esto promueve ¿a qué? A la maduración folicular, ¿no? Una de las funciones que hace la LH es que se encarga de la maduración folicular, o sea, me va a formar sobre todo al ovocito secundario, ¿no? Ese ovocito secundario es lo que se va a liberar justamente en el día 14 en una mujer regular de 28 días, ¿no? ¿Qué más? Recuerda que esta LH, al ocasionar la ruptura del folículo ovárico o folículo de Graf, folículo ovárico maduro o folículo de Graf, posteriormente estos restos, después del día 14, van a transformarse. ¿En qué se van a transformar? En el cuerpo lúteo, ¿no?, o también llamado cuerpo amarillo. Y este cuerpo lúteo se encarga de producir 4 hormonas. 1, estrógenos. 2, la más importante, que son la progesterona. Tercero, tienes a la relaxina, y por otro lado tienes a la inhibina, ¿no? ¿Qué hace la relaxina? Relaja sobre todo la sínfisis púbica, ¿no? ¿Y qué hace la inhibina? La inhibina actúa como feedback negativo, ¿no? ¿Qué es el feedback negativo o qué es el feedback positivo? El feedback negativo o retroalimentación negativa tiene por finalidad detener la producción de hormonas de un órgano, ¿no? ¿Y qué es el feedback positivo? Este feedback positivo tiene a representar la estimulación de una hormona en un órgano blanco, ¿no? Muy bien. Entonces, la inhibina actúa como feedback negativo ¿de quién? De la hormona llamada FSH. Prácticamente cuando hay exceso de FSH, entonces la inhibina la detiene. Entonces, la hipocresía, ¿no? Como está actualmente estos memes, ¿no? La hipocresía. ¿Por qué? Porque produce excesiva FSH. ¿Para qué? Para que la inhibina te venga y te diga ya no produzca más FSH, ¿no? Entonces ahí tienes su misma antagonista, ¿no? Muy bien, tienes a la hormona, aquí tenemos sobre todo otro. Recuerda que también la inhibina va a ser producida por la FSH, pero ¿en dónde? En los varones, ¿no? En los varones. La inhibina actúa, la FSH actúa en las células de Sertoli y me produce inhibina, ¿no? ¿También se va a producir en la mujer inhibina? Claro, pues también se va a producir inhibina. Pero recuerda, ¿cuáles son esas 4 hormonas que produce el cuerpo lúteo? Nuevamente, inhibina, relaxina, estrógenos y la más importante, la progesterona, ¿no? Y es aquí donde yo te resalto la importancia de esta hormona gracias a la hormona luteinizante. Muy bien, entonces, ¿qué hace en el varón? En el varón, a diferencia de la FSH que estimula la célula de Sertoli que se encuentra en los testículos para producir inhibina, la LH estimula las células de tu amiga Lady. ¿Para qué? Para producir la testosterona. Tú ya sabes que la testosterona en el varón tiene muchas finalidades. Entre ellos participa en la espermatogenesis, también promueve a la producción de glóbulos rojos, ¿no? La eritropoiesis. Y ahí donde tú te percatas que la mujer a partir de los 12 o 14 años, a pesar de que comienza su periodo menstrual, donde comienza a liberar en ciertos periodos grandes cantidades de sangre, el varón, gracias a la testosterona, promueve al incremento de la producción de glóbulos rojos. Y es ahí donde tú te percatas que el varón presenta más glóbulos rojos a diferencia de la mujer. Unos 500,000, ¿no? Medio millón, nada más. Muy bien, vamos por otro lado. Recuerda que la hormona luteinizante se le conoce como gonadotropina B, gonadotropina FSH, ¿no?
Muy bien, entonces recuerda que la LH promueve la espermiogénesis. ¿Y qué es la espermiogénesis? La espermiogénesis viene a ser el cambio evolutivo de la espermátide a espermatozoide, ¿no? De espermátida a espermatozoide. Yo creo que vamos a aprovechar esta pequeña pizarra, ¿no? Tenemos acá nuevamente a la espermatogonia, ¿no? Tienes a la espermatogonia, que es una célula diploide, ¿no? Ahora, esta espermatogonia va a sufrir un cambio. ¿Cómo se llama este cambio? Esta se le llama espermatocitosis. ¿Y cuál va a ser el resultado? Una célula hija idéntica, ¿no? Una célula diploide. Ahora, esta célula diploide, o prácticamente todo esto viene a ser gracias a la acción de la FSH, ¿no? Ahora, esta célula llamada espermatocito primario me va a originar dos hijas, pero diferentes, ¿no? Dos células haploides. A esto se le llama espermatocito secundario, ¿no? Estos espermatocitos secundarios sufren otra segunda división. Esta segunda división recibe el nombre de espermátidas, ¿no? De espermátidas. Y estas espermátidas, gracias a la LH, van a formarme al final al gameto masculino. ¿Quién es el gameto masculino? Los espermatozoides, ¿no? Los espermatozoides. Entonces, no te olvides, de una espermatogonia, ¿cuántos espermatozoides van a salir? 4. Todo este proceso se le llama espermatogénesis. Por eso la espermiogénesis viene a ser todo este proceso. El cambio o el cambio evolutivo de la espermátida a espermatozoide, ¿no? A espermatozoide. Muy bien. Ya hemos hablado de la gonadotropina A, ya hemos hablado de la gonadotropina B, vamos con la gonadotropina C. Recuerda, la gonadotropina C es nada más ni nada menos que la hormona considerada como la hormona de la lactancia, la mamotropina o también llamada prolactina. Recuerda que esa prolactina tiene sobre todo una función muy específica en la mujer. En la mujer actúa sobre todo en las glándulas galactófaras, ¿a qué? A producir la leche materna, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llama la primera secreción de leche materna? La primera secreción de la leche materna recibe el nombre de calostro, ¿no? El calostro viene a ser la primera producción de leche materna por parte de la mami, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué pasa con la prolactina? Oye, ¿te imaginas si la prolactina comienza a ser estimulada en grandes cantidades en los varones? ¿Qué podría ocasionar? En los varones, si es que hay una excesiva producción de leche materna, pues tiende a formar una especie de ginecomastia, ¿no? Pero eso también promueve la infertilidad, chicos, a la infertilidad. Muy bien, entonces no te olvides, ¿cuál es la hormona antagonista de la prolactina? La hormona antagonista de la prolactina recibe el nombre de dopamina, ¿sí? Dopamina. Y si no la encuentras como dopamina, la encuentras como la hormona inhibidora de la prolactina, o sea, la llamada PI. No te olvides, ¿quién es la hormona que inhibe a la prolactina? Acuérdate del término DIP, PIH. ¿Qué es el PIH? Ese es su antagonista, ¿no? Es la hormona que dice, no, ahí detente, no vas a actuar en la glándula galactóforas. Tienes a la hormona inhibidora de la prolactina, ¿no? Y si no lo encuentras como PIH, también lo vas a encontrar como dopamina, como la dopamina. Muy bien. Ahora sí, la hormona estimulante de la tiroides, no te olvides, esta hormona estimulante de la tiroides que también es producida por las células tirótropas, van a actuar ¿en dónde? Al ser liberadas por la adenohipófisis, estas van a tener como órgano blanco ¿a quién? A la glándula tiroides. ¿Y cuál va a ser sobre todo su fisiología o su finalidad? Se encarga de producir las hormonas tanto T3 y T4, ¿no? La triiodotironina, que es la T3, y la tetraiodotironina, que es la T4, ¿no? Por otro lado, tenemos acá a la hormona estimulante de los melanocitos. ¿Cuál es el órgano blanco de la hormona estimulante de los melanocitos? El órgano blanco viene a ser los melanocitos. ¿Y cuál es la finalidad de que esta hormona estimulante de los melanocitos se una a los receptores de los mismos melanocitos? Se encargan de producir y estimulan la producción de melanina, que es el pigmento que le va a color a la piel. No me confundan melanina con melatonina. Melatonina es glándula pineal. Melanina es melanocito, ¿no? Es el componente que van a producir los melanocitos. Vamos con la última hormona, vamos con la ACTH. ¿Qué es la ACTH? Es la adenocorticotropina. ¿Qué hace la adenocorticotropina? La adenocorticotropina actúa ¿en dónde? En las glándulas suprarrenales. ¿Y qué se encarga de producir la adenocorticotropina? Promueve la producción ¿de qué? De cortisol, ¿no? Y también en bajas cantidades de la
aldosterona, ¿no? De la aldosterona. Muy bien, entonces no te olvides las pepitas que vamos a dar a continuación. Vamos con el siguiente punto, ¿no?